A gusto en mi piel, un podcast by SVR para expertos en el cuidado de la piel. Hola familia, bienvenidos a Gusto en mi piel. Se nota el cambio de clima, ¿verdad? Más alegre, más playero. Precisamente por eso, este mes abordaremos una temática que nos hace una ilusión especial, nuestra vinculación con la preservación de la biodiversidad. Y eso podemos lograrlo gracias a la sostenibilidad ambiental. ¿Creéis que el sector dermocosmético puede aportar algo para reducir la huella de carbono? Responderemos a esta pregunta, prometido. Uno de nuestros partners más ilusionantes es la Fundación CRAM, un centro para la conservación y recuperación de animales marinos. Este equipo realiza un estudio para determinar el estado actual de la contaminación marina por plásticos en la zona del Mediterráneo, y esto se materializa mediante el seguimiento de las tortugas que rescatan en este centro. Hoy, precisamente, descubriremos los pormenores de este estudio y para ello contaremos con Lucía Garrido, responsable de clínica y rescate en la Fundación CRAM. Bienvenida, Lucía, ¿cómo estás? Muchas gracias a vosotros. Gracias por la visibilidad y por continuar con nosotros con el proyecto. Es para nosotros un placer tenerte. Además, contaremos con la participación de nuestra responsable del equipo de formación de SVR, nuestra farmacéutica favorita, Beatriz Garde. Bea, bienvenida. Hola Néstor, Lucía, qué bien, qué ganas de este podcast para aprender muchísimo. Había muchas ganas, ¿verdad? Es un placer teneros aquí a las dos chicas. Lucía, empecemos a mojarnos sobre este asunto. ¿Es cierto que la industria cosmética influye en la vida marina? Bueno, al final todos tenemos una influencia directa o indirecta en la vida marina y la industria cosmética no iba a ser menos, no solo por la contaminación que puede derivar de los envases y todo, sino también porque hay productos que pueden dañar directamente, ¿no? En la industria cosmética muchas veces utilizamos cremas solares y luego nos bañamos en el mar. Entonces, sin duda, la respuesta es sí, hay una influencia de la industria cosmética en la vida marina. En este caso, entonces, y bueno, has apuntado a lo de los solares, lo abordaremos más adelante porque es un tema muy controvertido y muy interesante que le interesa a los oyentes. ¿Existe una clasificación, Lucía, de los sectores industriales más contaminantes? ¿Te consta? Sí que existe una clasificación, también al final son los sectores más utilizados generalmente, ¿no? Sobre todo los sectores de alimentación y el sector industria, y se intenta sacar esta información también de los residuos que aparecen en el contenido de los animales, tanto en las tortugas marinas que utilizamos nosotros como bioindicadores, como muestras en animales de varamiento, ¿no? Al final, para tener un poco una idea y dar un orden a todos estos residuos y luego intentar mitigar la problemática, sobre todo. Muy bien. Entendemos que además de algunos ingredientes presentes en los cosméticos, debemos poner el foco también en el material de los envases, ¿no? De las cremas. Materiales que en su mayoría no son biodegradables. Y aquí uno de los villanos, sin duda, es el plástico, imagino. ¿Cómo altera el plástico nuestros océanos, Lucía? Claro, el plástico altera tanto directamente con la ingesta de los animales que pueden provocar una mortalidad o un debilitamiento de nuestros animales marinos y luego también pues traspasa menos la luz en el océano, lo cual provoca alteraciones, por ejemplo, en la fotosíntesis de las diferentes plantas que viven en el océano o algas y luego te causando grandes destrucciones con diferentes interacciones con el plástico al final, como los ciclos, ¿no? De las islas de basura marina que existen en diferentes zonas del Pacífico, principalmente, por ejemplo. Caray. ¿Y cuáles serían las principales fuentes de plásticos que terminan en el mar? El plástico más habitual que encontramos nosotros es el plástico tipo bolsa, que al final es el plástico que más se utiliza, es el plástico tanto bolsa, nos referimos al tipo lámina, que puede ser, por ejemplo, si hablamos de packaging de un envase, pues que esté envuelto en ese plástico al principio protector, o el de una caja de galletas, o luego pues sí, las bolsas habituales de basura, de plástico, es el plástico que más habitualmente encontramos, por lo menos en las tortugas marinas. Al final también es un elemento que es más fácil que ingieran y que pueden equivocar con alimento o pueden tenerlo a su alcance. Y luego para estudiar el propio plástico del mar, claro, esto es más complicado porque hay plástico tanto en superficie como a diferente profundidad, que es un tema que hay que seguir luchando y hay que tratarlo, pero es verdad que es un tema difícil de solucionar en un momento corto. Pero bueno, hay que esforzarse para disminuirlo. La reducción de plásticos, en este caso, esos dobles empaques en los que vienen muchas veces nuestras cremas, sería algo muy relevante, ¿no? Para hacer y para mitigar este impacto medioambiental. Imagino que el plástico de un solo uso también es un gran problema. Por ejemplo, un sachet, esa muestra de una crema que nos pueden dar en la farmacia para que la probemos. Imagínate un día de vacaciones, para no sobrecargar el neceser, decidimos llevarla a la playa, usamos su contenido y desechamos este sachet. Este caso es real, ¿verdad? ¿Os habéis encontrado sachets así?
Sí, nos los hemos encontrado y claro, al final es un problema de que es un plástico que utilizas. El plástico es un elemento súper útil, que tampoco lo tenemos que denomizar. Es un producto que casi no pesa, que puede adquirir diferentes formas. Luego el tema es eso, ¿no? Que cuándo utilizarlo, cuándo no, si es para un solo uso, sabiendo que va a tardar muchísimos años en degradarse, pues quizás no es la mejor opción o quizá hay que plantearse que no es necesario tener esa muestra, aunque puede sernos útil para un viaje, como comentabas, pero bueno, plantearnos que también podemos tener un tubito en casa de vidrio y entonces utilizarlo para echar las cremas que tenemos en nuestra casa para llevarnos en los viajes. Al final medidas siempre hay y hay que pensar en lo más sostenible para el planeta Tierra, que somos todos un conjunto. Claro, envases reutilizables. Ecorecargas muchas veces, ¿no? Que ahora está más en boca de todos. Muy bien, Sí. desde la Fundación CRAM habéis visto de primera mano cómo los plásticos afectan a especies marinas, específicamente con las tortugas. Muchas de ellas los ingieren y hemos visto en redes imágenes realmente impactantes. ¿Cómo afecta esa contaminación a la biodiversidad? En el caso de las tortugas marinas, que son animales altamente resistentes, en raros casos les puede causar la muerte, aunque justo adelanto un pelín, pero este 2025 hemos tenido una tortuga que creemos que si no llegamos a intervenir sí que hubiera causado la muerte de este animal, el plástico que tenía en su interior, pero normalmente lo que hace es que las debilita. Claro, pensar que si tenemos el estómago lleno de plástico no absorbemos igual los nutrientes, podemos tener diversos problemas como enteritis, hemorragias asociadas y nos puede causar dolor y todo esto nos debilita inmunológicamente y nos hace más susceptibles a una captura o una interacción con una embarcación, a ser depredadas y nos puede causar la muerte que decíamos al inicio. Por no hablar de los plásticos que causan enmayes en los animales, de que se interfieren en las aletas o la zona del cuello, pudiendo causar amputaciones y ahogos, como la imagen, ¿no?, que todos teníamos de las latas, que el plástico que viene en las latas, que eso siempre hay que cortarlo y gestionarlo porque sí que puede causar el enmaye de bastantes animales. O sea que la injerencia de estos plásticos puede acrecentar una vía de extinción para estas tortugas, ¿no? Por ejemplo. Sí, supone un riesgo directo en los animales marinos y las tortugas principalmente como bioindicador porque son animales que además son bastante oportunistas a la hora de la ingesta y también están tanto en profundidad como en superficie. Entonces al salir a respirar interaccionan directamente con los plásticos que puedan estar en superficie. Claro. ¿Qué animales son los más perjudicados por esta contaminación, Lucía? Claro, hay animales que a lo mejor no podemos contabilizar igual porque son grandes cetáceos que puedan enmayarse, pero que a lo mejor si no llega el cuerpo a nuestras costas no podemos determinar causas de mortalidad. Es verdad que en el caso de las tortugas, como os comentaba, sí que son unos animales que interaccionan muchísimo con el plástico y sufren complicaciones asociadas, pero la mortalidad no es frecuente en una primera interacción con este plástico. Pero, por ejemplo, peces, tiburones, los elasmobranquios son bastante sensibles al final a la contaminación y grandes cetáceos que sí que se han encontrado acúmulos en sus estómagos, ¿no?, de elementos plásticos. También son grandes animales, ¿no?, que sufren con la interacción del plástico y los residuos. A ver, hablando sobre este tema, imagino que esto también nos acaba repercutiendo a nosotros mismos, ¿no? Porque muchas veces nosotros también consumimos parte de los animales marinos de los que estamos hablando, ¿no? O sea, nosotros mismos contaminamos, pero a su vez nos vemos repercutidos por ese aumento de la huella de carbono. Claro, al final ya no solo en el tema de la ingesta de los animales, que sin duda si el mar está contaminado, los animales están contaminados, nosotros al final somos el último eslabón, ¿no?, de una cadena que obviamente también nos vamos a contaminar y de hecho se encuentran microplásticos, bueno, hasta en los fetos, ¿no?, muchas veces que pasa a través del cordón umbilical. Entonces estamos hablando ya de que estamos en un momento clave para hacer cambios. Pero luego es que no nos olvidemos que el océano nos proviene de más de la mitad del oxígeno que respiramos. Entonces si no, el océano no tiene salud, si los mares no están sanos, indirectamente, aunque no consumamos alimentos que provienen del mar, nosotros tampoco vamos a estar sanos. Claro. De hecho, bueno, se han hecho virales imágenes de muchas tortugas atrapadas en redes contaminantes y con redes nos referimos a la superposición de materiales no biodegradables que se unen en el fondo marino y con esto nos referimos a plásticos, a vidrio y derivados de ambos. Incluso tenéis imágenes de residuos de plástico extraídos de sus estómagos que hemos visto por las redes sociales vuestras, ¿no?, de Instagram, etcétera. ¿Esto cómo afectaría a sus poblaciones? Hablabas de malformaciones. ¿Hay algunas otras?
Claro, en el caso de las tortugas, pues principalmente amputaciones, que depende hasta qué punto pueden ser compatibles con la vida o no, porque por ejemplo la amputación de más de una aleta es bastante incompatible con la natación y la movilidad de los animales, y luego la amputación del cuello, me refiero, si hay una herida en cuello, evidentemente es complicadísimo, causa la muerte del animal, y luego también muchas de estas amputaciones provocan que si son hembras nidificantes, pues no puedan hacer el nido. Al final, para las hembras salir a la playa necesitan las 4 aletas, el nido se hace de una manera determinada, y si fueran machos tampoco podrían, depende cómo sería la amputación, a lo mejor procrear y tener la cópula activa. Luego, sobre todo en cara a una especie como la tortuga marina, claro, la muerte de un animal que es ya juvenil, subadulto y adulto, tiene muchísimo peso en toda la especie porque son animales que les cuesta mucho esfuerzo llegar hasta esas edades. Entonces, si muere un animal, por ejemplo, de 15, 20 años, un subadulto o un adulto, porque alcanza la madurez sexual bastante tardía, a partir de entre los 15 y los 30 años es su periodo de madurez sexual, imaginaos el peso que tiene eso a nivel de la especie. Claro, y esto indiscutiblemente acaba alterando la cadena trófica, imagino, ¿no? Sí, puede alterar en tortugas marinas, claro, al final la cadena trófica de ellas especialmente ellas son presas cuando nacen, ya cuando adquieren un tamaño mayor, sobre todo en el Mediterráneo, no tienen grandes depredadores, porque no contamos con grandes tiburones, ¿no? En nuestras aguas, en otras zonas sí que el tiburón tigre sí que puede ser un depredador de tortugas marinas, pero claro, al final interfiere porque también ellas ayudan mucho a evitar pues el tema ¿no? de las medusas, que siempre tenemos la imagen de la tortuga marina y la medusa, y luego, como son oportunistas, se alimentan muchas veces pues de cadáveres o de organismos que puedan encontrar fácilmente. Claro, lo que encuentran a su paso, ¿no? Imagino, eso lo acaban ingiriendo. No son muy selectivas, claro. Eso iba a decir, justo no son animales muy selectivas. Para que os hagáis una idea, ellas no tienen manos ni lo pueden morder. Entonces lo que hacen es que a través del agua succionan el alimento y lo retienen en el esófago, que tienen unas espículas que son, la verdad, son increíbles de ver, que os animo a buscar en Google luego el esófago de una tortuga marina, porque es algo que parece de ciencia ficción. Y por la nariz y por la boca, sobre todo por la nariz, eliminan el agua. Entonces retienen el alimento sólido y entonces así ingieren. Pero claro, si es una bolsa, no pueden vomitar ni eliminar algo que no sea comida. Por eso es la interacción principal con el plástico, porque una vez que lo han ingerido, no pueden eliminarlo de manera voluntaria. Qué curioso el funcionamiento, pero mira cuánto aprendemos, fantástico. Bueno, estamos dando voz a un mensaje que debe tener calado, ¿no? Cada vez que desechamos en el mar o en la playa un envase de plástico de nuestra crema favorita, estamos contribuyendo directamente a la posible extinción de una especie. Suena fuerte, pero bueno, esto es real, tal y como nos está comentando Lucía. Por eso no solo reivindicamos el uso de las papeleras como las zonas acondicionadas para depositar estos desechos, sino también debemos apelar a nuestra conciencia social. Conviene cambiar un poquito el chip y apostar por envases de cremas que reduzcan esta huella de carbono. Vea, como parte activa de un laboratorio dermocosmético, ¿cómo puede la industria cosmética reducir este impacto sobre el medio ambiente? Pues mira, Néstor, todo suma y en esta transformación la cosmética también tiene mucho que decir. En SVR lo tenemos claro, trabajamos con el enfoque más ecorresponsable posible, siguiendo la regla de las 3 Rs, ¿no? De reducir, reciclar y reutilizar. Hemos reducido nuestro consumo de plástico y papel y, por ejemplo, te voy a dar casos concretos en nuestros productos cosméticos, eliminamos los prospectos de los solares. También hemos eliminado retractilados innecesarios y luego también hay algunas referencias que incluso el gramaje de los envases hemos disminuido la cantidad de plástico que utilizamos y esto es algo que se puede palpar por el consumidor porque realmente vemos que el plástico es como más manejable. También un porcentaje de los plásticos son reutilizados, ¿vale? El 25%. Y también estamos enfocados en ecorecargas, que comentabas antes, y por ejemplo estamos muy orgullosos de los cambios que hemos hecho en las ecorecargas de los productos de higiene, porque hemos bajado en un 72% la cantidad de plástico que utilizamos, o sea que esto es importante. Sí, estamos dando pequeños pasos hacia adelante, ¿no? Que eso es lo más relevante. Además, sabemos que los microplásticos están presentes también en los productos exfoliantes, especialmente los mecánicos, los famosos scrap, ¿no? Que denominamos, e incluso en los envases de plástico desechables. Esto hace que la industria cosmética deje una gran huella ambiental. Dada esta situación actual, Bea, ¿cuáles son los mayores problemas que afronta el sector? Bueno, uno muy importante es el que acabas de comentar también de eliminar los microplásticos y te voy a hablar de un caso concreto también dentro del laboratorio. Por ejemplo, tenemos un exfoliante que es 100% biodegradable con el gomás de cereal porque realmente lo que lleva es semillas de uva y huesos de aceituna molidos a diferentes gramajes.
Pero con todo lo que hemos escuchado de Lucía, realmente no solamente el problema está en los microplásticos, sino en los grandes plásticos que encontramos. Por lo tanto, como laboratorio es súper importante invertir y concienciar sobre la importancia de las ecorecargas y enfocar más en este tipo de productos. Claro, además con las ecorecargas nos estamos refiriendo a comprar un envase inicialmente de nuestra crema y ese envase después que lo podamos volver a llenar con ese mismo producto e incluso nos sale más económico en la segunda compra. O sea que aquí vamos ganando Todos casi ganamos. a partes iguales, ¿no? Eso es muy relevante. Bueno, chicas, el uso de los filtros solares es un tema todavía muy controvertido. De hecho, hay voces que los tachan de contaminantes y otros de tóxicos para nuestra piel y el medio ambiente. Lucía, ¿cómo afectan los residuos de los filtros solares a la vida marina? Lo dejabas entrever al principio, de todas formas, ¿eh? Sí, principalmente es por un tema de alteración sobre todo de los corales. Tienen bastante impacto y muchos de ellos por el uso continuado. Si una persona se mete en el mar con una crema solar, la alteración sería mínima, pero cuando esa acción es por millones de personas en una zona durante muchos meses, sobre todo en los países donde hay más corales, que son los más tropicales, el sudeste asiático, el Caribe, imaginaos el impacto que pueda tener. ¿Vale? Entonces, al final lo que hace es que les impide ellas tienen una alguita que también se llama la zoosantela, entonces impide hacer la simbiosis entre el alga y el animal, que el coral es un animal y muchos de ellos fallecen por esta interacción. Y hablemos ahora de los filtros solares químicos, que es un tema polémico, porque hay quien dice que son los más perjudiciales para la flora y la fauna. ¿Qué impacto tienen estos ingredientes en el ecosistema marino? ¿Existe algún estudio que demuestre que contamina más el filtro químico que el físico? Sí existen, desde la Fundación Gran es verdad que no hemos hecho ningún estudio actualmente sobre el tema, pero sí que existen diferentes estudios. Al final el filtro físico es menos dañino, es el más apropiado, ¿no? En la mayoría de las veces, y el químico tiene más efectos adversos en general. Muy bien. Bea, tú como farmacéutica, ¿cuál es tu posición sobre el uso de los filtros solares químicos respecto a los físicos? Pues mira, para mí como farmacéutica lo más importante es que el fotoprotector se use y se reaplique cada 2 horas. Por lo tanto, la ventaja que nos da estos filtros químicos, ¿no? Bueno, que se denominan, es que las texturas que tienen son mucho más agradables, más fáciles de aplicar y se consigue esta reaplicación tan fundamental. Y luego lo que comentaba Lucía, nosotros en nuestro caso hemos investigado mucho y hemos hecho una patente en la que hemos podido demostrar que la combinación de los filtros que utilizamos dentro de nuestras gamas de solares son biodegradables y no tienen ningún impacto en los organismos vivos como las algas e invertebrados, ¿no? Por lo tanto, invertimos mucho en poder hacer estas afirmaciones y darle pues algo extra al consumidor a la hora de elegir, ¿no? El fotoprotector para que se lo aplique y reaplique cada 2 horas. De ahí que digamos incluso que nuestra patente incluye filtros solares químicos y orgánicos, esa simbiosis, ¿no? Claro, aumentan la sensorialidad, entonces la gente directamente los usa, prevenimos mejor el cáncer, etcétera, de piel. Bueno, es también un paso adelante, pero también para facilitar la aplicación, ¿no? En mayores poblaciones. Con todas estas medidas que nos acabas de mencionar, Bea, podemos decir que hay síntomas de conciencia medioambiental dentro de la industria cosmética, que eso es algo positivo. ¿Cómo debe evolucionar este sector hacia la sostenibilidad? Bueno, pues se está avanzando, pero no puede quedarse en una moda. La sostenibilidad tiene que formar parte del ADN de las marcas, desde cómo formulas hasta cómo lo cuentas, ¿no? También. Y en SVR creemos que el cambio empieza con decisiones reales, pues con todo lo que hemos hablado de eliminar plásticos innecesarios, bajar la cantidad de plásticos que utilizamos, usar fórmulas biodegradables y también medir el impacto que tiene cada etapa. Y sobre todo educar. Para nosotros es muy importante que el consumidor pueda tener información y también nosotros como empresa, dentro de la propia empresa hacemos campañas para conocer un poco toda la huella de carbono, cómo se produce y luego también nos encanta colaborar con fundaciones como hoy que estamos haciendo el podcast con la Fundación CRAM porque, bueno, el estudio que seguramente Lucía ahora nos contará un poquito más sobre lo que están realizando, hacéis una gran difusión sobre la educación y concienciación y esto realmente es muy importante, ¿no? Para nosotros porque como laboratorio cosmético estamos aquí para sumar. Muy bien. De hecho, dentro del sector estamos viendo un cambio de estrategia, ¿no? Las marcas apuestan más por fórmulas biodegradables, envases recargables, menos plástico, como estamos comentando. ¿Cuáles son las tendencias más prometedoras en la industria para reducir el impacto ambiental, Bea?
Pues estamos viendo un cambio muy positivo en la industria. Las fórmulas biodegradables realmente ya no es algo que solamente está presente en los protectores solares. Realmente vemos que en fórmulas que requieren aclarado también, ¿no?, se está introduciendo que sea una fórmula biodegradable. Y luego también otra tendencia muy prometedora que a mí me gusta mucho es la transparencia. El consumidor cada vez quiere saber qué está usando, cómo se ha fabricado y qué impacto tiene, ¿no? Y en SVR pues apostamos por esta evolución honesta, responsable y muy necesaria. Muy bien, o sea que se ha hecho extensible esta biodegradabilidad no solo enfocada a los protectores solares, sino a otros ámbitos, ¿no?, de la industria cosmética y tipología de cremas. Nos ha quedado clara la problemática actual. Lucía, nos gustaría saber qué hace la Fundación CRAM para reducir este impacto y por qué habéis decidido enfocar vuestro trabajo específicamente en las tortugas marinas. La Fundación CRAM al final es a través de acciones locales en el litoral catalán principalmente. Queremos tener una huella, ¿no?, en la conservación marina a nivel global, y el principal paciente es la tortuga marina porque es el animal también que es más fácil tener hospitalizado, en el sentido de los cetáceos, los elasmobranquios, atendemos a todos los varamientos y también de aves marinas que sean no protegidas que tengan problemas, pero la tortuga marina, junto a la formación y a la concienciación con los pescadores, es el animal que más aparece con problemas y además es el animal que podemos tener en el centro hospitalizado y ayudándolos en tratamientos, porque los cetáceos y los tiburones son animales cuyo desplazamiento y luego estar en un centro les provocaría directamente mucho estrés y no sería viable. Entonces, al final, por eso es nuestro animal emblema, es la tortuga marina. De hecho, este 2025 ya llevamos 35 pacientes atendidos y, bueno, seguro que son muchos más al final. ¡Qué barbaridad! Cuéntanos entonces, ¿cómo es el proceso de rescate, tratamiento y liberación de las tortugas afectadas por la contaminación? Al final, principalmente, nosotros trabajamos, como decíamos, la educación es un arma importantísima. Entonces, nosotros trabajamos junto a los pescadores, también explicándoles los problemas que puede haber por una captura accidental, que es la embolia gaseosa, que es una enfermedad que se descubrió en 2014, que hace poquito, que solo se puede detectar a nivel de imagen, a nivel o de radiografía o de ecografía, y que puede causar la muerte del animal. Entonces, cuando un pescador accidentalmente captura una tortuga, nosotros acudimos a puerto, cogemos el animal, lo llevamos al centro y lo valoramos radiológicamente para ver si sufre este u otro problema. ¿Qué nos encontramos? Pues en muchos casos de embolia gaseosa, también anzuelos, hemos tenido este año algún caso, animales que han sido amputados o animales que vienen con problemas pulmonares, por ejemplo. Y una vez que están en el centro, lo que es muy habitual es que defequen plástico que probablemente les estaba causando también problema, y el hecho de estar en el centro y obtener tratamiento adecuado, porque les damos probióticos muchas veces para ayudar a reponer la flora porque el plástico las había dañado, ayuda a que luego ese animal, cuando se libere, que al final es la finalidad, ¿no?, y el momento clave de la Fundación CRAM es liberar al máximo posible de animales posibles, pues tenga las mayores posibilidades de supervivencia en el medio marino, que es lo que todos deseamos. Muy bien, qué interesante. Bueno, sabemos también que Laboratorios SVR apoya una investigación sobre la contaminación marina. ¿En qué consiste este estudio y qué podemos esperar de él, Lucía? Este estudio consiste en, aprovechando la gran causística que tenemos en la Fundación CRAM y que a las tortugas marinas es un bioindicador excelente del estado de contaminación del mar, en analizar las heces durante su primer mes de estadía en el centro, o en el caso de animales fallecidos, hacer una necropsia y ver el contenido que tenían en su sistema digestivo. Entonces, gracias a esto, ¿qué obtenemos? Pues analizar todo el tipo de macroplástico, porque trabajamos con el plástico mayor a 5 milímetros, que podamos ver visualmente, analizar a qué tipo de plástico pertenece, como comentábamos antes, ¿no?, cuál es el plástico más habitual, qué daños ha causado, y tener una imagen del estado de contaminación que tenemos en el mar Mediterráneo principalmente. Aunque son especies que son migradoras, entonces al final nos pueden dar una imagen un poco más global del estado de contaminación de los mares. Muy bien, pues tenemos claro el problema, con datos sobre la mesa, y ahora es nuestro turno de actuar, Lucía. ¿Cómo pueden los consumidores reducir su impacto ambiental al elegir productos cosméticos? Danos algunos consejos. Bueno, yo creo que Bea ha hablado muy bien el tema de la educación, el tema de la transparencia. Yo creo que como consumidores generales la sociedad y las nuevas generaciones están cambiando. Queremos saber qué consecuencias tienen nuestros actos, de dónde vienen los productos que utilizamos, cómo se desechan, cómo se utilizan, y creo que es clave conocerlo para poder disminuir, ¿no?, el impacto que tengamos mínimo, para saberlo. Y si queremos seguir utilizando productos que tengan mucho impacto, pero al menos saber que estamos produciendo ese impacto. Creo que SVR hace una
un muy buen trabajo en este ambiente, tanto a la hora de disminuir el uso de plástico, como el tema de los prospectos, como el tema de los filtros solares. Y es, bueno, primero pensar si es necesario adquirir tantos productos, que muchas veces nos dejamos llevar un poco por el consumismo, ¿no? Que por la necesidad real. Y luego a la hora de adquirir productos que sí son necesarios, como las cremas solares o como diferentes productos cosméticos que no solo son de parte estética, sino que tienen una parte de salud muy importante, pues elegir marcas que sean sostenibles y que también es que al final la salud del planeta es salud del individuo, ¿no? Si utilizamos un producto que no es sostenible para el planeta, probablemente tampoco vaya a ser bueno ni para nosotros. Entonces creo que es importante saberlo, elegir y poder escoger de una manera adecuada. Exacto, todos los malos pasos dados nos acaban repercutiendo tarde o temprano. Entonces también pensemos que eso nos puede pasar factura. Pues queda anotado, familia, una decisión ecorresponsable, entonces sería pues utilizar envases reutilizables, fórmulas biodegradables. Ha sido una conversación muy reveladora, la verdad, chicas. Seguro que, bueno, muchos hemos descubierto una realidad en ocasiones silenciada y en otras ignorada. Y gracias a las dos por enseñarnos tanto. Lucía, antes de despedirnos, nos pregunta la audiencia, ¿dónde pueden encontraros y cómo deben hacer para apoyar la Fundación CRAM? Nosotros estamos situados en el Prat de Llobregat, justo enfrente de la playa en Barcelona. Y bueno, las visitas en el centro la verdad es que es una manera de apoyar a la labor del CRAM y además de conocer mucho más, y sobre todo con niños son visitas que son muy enriquecedoras, pero también para familias y para el público en general. Y luego las personas que no vivan en Cataluña o que lo tengan lejos, tenemos tanto apadrinamientos de 2 animales residentes que no pueden ser liberables, que la verdad son nuestro emblema, que son Masagrán y 4x4, son 2 tortugas marinas de más de 60 años, que son los abuelitos del centro y que cuidamos con todo nuestro cariño. Y luego, pues desde cualquier labor, seguirnos por redes y también, ¿no?, el compartir el mensaje por el que trabajamos la Fundación CRAM y todos los miembros asociados, que es fundamental. Pues muchas gracias por el dato, Lucía. Ha sido un placer tenerte. Muchísimas gracias por haber participado en este podcast. Y nada, esperamos volver a escucharte. Pues muchísimas gracias a vosotros y a SVR por contar con la Fundación CRAM y llevar a cabo estos proyectos tan enriquecedores en todos los sentidos. Gracias a ti, corazón. Y gracias a ti también, Bea, por estar con nosotros, como siempre, pues un mes más en este programa. Un beso muy grande y me ha encantado, ¿no?, dar voz a la gran fundación que tenéis y hacéis una gran labor diaria. Ha sido un programa combativo, pero necesario para dar visibilidad a este tema. Pues nada, familia, os esperamos en el próximo programa y recordad siempre cuidaros tanto por dentro como por fuera, como a nuestro alrededor, porque todo eso acaba recayendo sobre nosotros mismos. Venga, hasta la próxima. Suscríbete a nuestro podcast en iVoox, Spotify, Apple Podcast y YouTube.